En este video vamos a trabajar sobre las funciones matemáticas. Para eso primero vamos a ver la lógica de las funciones. En este caso vamos a comenzar con la función suma. Hay varias formas de activarla, pero por ahora la vamos a hacer escribiéndola manualmente para que ustedes vean de qué se trata esto de trabajar con fórmulas y para qué sirve, ¿sí? En general sirven para automatizar algunos cálculos. Esto que beneficios trae es que uno me disminuye la posibilidad de errores humanos y aparte agiliza en tiempo porque el cálculo se piensa y se hace una sola vez y luego se incorpora para todas las listas correspondientes. Entonces, en este caso, yo les voy a explicar resolviendo las las preguntas que están en el apartado de acá en este comentario de Excel. Lo primero que vamos a hacer es, yo intento escribir y no se puede. ¿Por qué? Porque la hoja está, ¿se acuerdan que habíamos hablado de proteger la hoja? Entonces yo voy a desproteger la hoja presionando en la pestaña revisar, desproteger hoja y ahí me pide una contraseña que es clase 6. Pongo aceptar y automáticamente me la desbloquea. Me doy cuenta porque ya puedo escribir y aparte porque ahora me aparece la opción de proteger y no de desproteger. Entonces ahí ya puedo mover lo que yo considere. Entonces lo primero que me pide este punto es el total de gastos por mes. Bien, entonces como me pide por mes, yo necesito armar una columna para poder calcularlo para todos los meses del año. Entonces acá voy a poner una total de gastos, ¿sí? Esa va a ser la columna. ¿Cómo la voy a usar? Voy a poner el signo igual, la palabra suma y ahí se desarrolla una lista desplegable donde yo voy a elegir la opción. Hay varias opciones de suma, como yo ahora necesito solamente la parte matemática, voy a seleccionar esta suma. ¿Cómo la selecciono? Con un doble clic. Si yo no hago el doble clic, no se activa la función, entonces doble clic y la función se activa. ¿Cómo me doy cuenta? Porque automáticamente se pone todo en mayúscula y se abre el paréntesis. Si eso no sucede es porque no estoy activando la función. Dentro de la función, y esto es así para todas las funciones de Excel, te dice cuáles son los parámetros que van dentro de la función. Y ahí me dice que yo, está bien, que quiero hacer suma, pero ahora le diga que quiero sumar. Entonces puedo sumar. Acá dice que ponga el número 1 que voy a sumar, el número 2, el número 3 y todos los términos que vayan en la suma. En este caso, como yo tengo que sumar los gastos, voy a ir desde la columna B4, ¿sí? Desde la celda, perdón, B4 hasta la celda H4, que es donde están todos los gastos del mes de enero. ¿Bien? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar, ¿sí? La celda, desde la primera que tengo el valor que necesito hasta la última que tengo el valor que necesito. Si ustedes ven, se pone con 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Los 2 puntos significan hasta, es decir, desde B4 hasta H4. Todo el intervalo que está en el medio está incluido. Eso quiere decir lo que yo acabo de poner ahí. Entonces le voy a dar Enter para que ustedes vean. ¿Por qué trabajo con la celda y no con el número? Porque yo lo que estoy haciendo es automatizarlo para que funcione bajo cualquier caso. Si yo pongo números fijos, solamente va a funcionar con esos números. Y si yo cambio esos valores en un futuro, el cálculo queda obsoleto. Entonces yo siempre trabajo con la celda, independientemente del contenido que tenga dentro, ¿sí? Entonces voy a poner Enter y me da ese total de gastos. En este caso, por ejemplo, si yo modifico este total y le pongo 5, vean cómo se modifica el total. Para eso es que yo trabajo con la celda, para que si yo hago un cambio, se vea reflejado en ese cálculo, ¿sí? Pongo atrás para que vuelva a donde estaba y les voy a mostrar la otra forma. En este caso no tiene utilidad, pero sí para más adelante, para los otros puntos que siguen. Recuerden que para activar función yo siempre tengo que poner el signo igual, si no, no es función. Entonces escribo la palabra suma, hago doble clic, abro paréntesis y ahora lo que voy a hacer es esto. La celda B4
B5, perdón, y le voy a poner, ve que acá en el campo este dice que se separe con punto y coma, y recibimos separados con 2 puntos, porque era desde un valor hasta el otro valor, ¿sí? En este caso vamos a poner uno por uno los valores, entonces voy a escribir B5, punto y coma, la otra, punto y coma, D5, punto y coma, y así voy a ir seleccionando. En este caso, como es un cálculo matemático, el orden no altera el resultado. Borro el último punto y coma porque si no me va a dar error la función. Y ahí he seleccionado todos los campos correspondientes separados por punto y coma. ¿Cuál es la diferencia con los dos puntos? Dijimos, los dos puntos es un hasta y el punto y coma es un y. Entonces ahí que va a sumar B5 y C5 y D5 y así sucesivamente hasta llegar al último, ¿sí? Lo que yo me ahorro en la otra es de escribir tanto porque digo suma desde B5 hasta H5. Doy Enter y hace la misma suma. En este caso, los dos puntos y el punto y coma no tiene diferencia si lo aplico de esta forma. Más adelante, cuando veamos las otras funciones, se van a dar cuenta que sí, que es importante entender cuál es la diferencia. Después, con respecto a esa fórmula, yo voy a estirar la primera, que es la adecuada, y esto que yo estaba haciendo poner punto y coma y señalar la celda, yo lo puedo hacer sin poner el punto y coma y directamente mantener presionada la tecla control y tocar las celdas que yo quiero que sume. Por ejemplo, voy a borrar esta y voy a poner suma, voy a seleccionar y mantengo el control apretado y digo esta. Entonces ya no me hace falta poner el punto y coma porque yo lo tengo presionado. Selecciono todo y después suelto el control y doy Enter, ¿sí? Hace el mismo cálculo. O sea que hay varias formas de ponerlo ese resultado. Bien, eso con respecto a las funciones. Ahora vamos un poquito más rápido porque ya más o menos la lógica está explicada. Después dice el saldo de cada mes. ¿Qué quiere decir? El saldo que va a ser lo que me ingresa menos lo que sale, ¿sí? Y como me pide cada mes, también tengo que armar una columna por separado. Entonces, la resta no está como función en Excel, entonces la tengo que crear yo. Y esto es muy importante porque va a los conceptos matemáticos que tenemos, ¿sí? Pongo igual, ¿y qué voy a restar? El valor del sueldo, que es lo que a mí me ingresa, menos lo que yo gasto, ¿sí? Al menos lo pongo con el guión, con el que hacemos guión bajo, lo pongo el signo menos. Realizo esto y pongo igual. Entonces ahí automáticamente está restando la celda I4 menos la celda J4. Esta verificación de qué celda está restando siempre la tengo que hacer porque si resta celdas que no son correctas, el resultado no va a ser correcto, ¿sí? Entonces eso lo estiro y se hace para todos. El punto 3 dice promedio de gastos en servicio por mes. Entonces yo acá voy a poner promedio y como me pide por mes, tengo que crear una columna y me dice solo en servicios. La función promedio, al igual que la función suma, también está grabada en Excel. Es decir, nosotros sabemos que el promedio es la suma de los factores dividido en la cantidad, ¿verdad? Entonces voy a poner promedio, doble clic, y como ese cálculo que yo les acabo de mencionar, ese cálculo matemático ya está incorporado en la función, no hace falta que yo lo haga el cálculo. Directamente selecciono cuáles son las celdas que van a ir a ese cálculo de promedio. Y como me dice promedio de gasto de servicio por mes, selecciono en enero los gastos en servicio. Entonces me va a calcular el promedio entre B4 y D4. Pongo Enter y está calculado el promedio. Estiro para todos los cálculos. Después este punto 4 y 5 que me pide total de gastos y vestimenta lo vamos a hacer para todo. Es decir, saber cuánto se gastó de luz en el año, cuánto de agua en el año, cuánto de gas. Es importante que ustedes sepan interpretar siempre cuál es el problema porque por lo general ustedes van a tener el problema a resolver y encontrar cuál es la solución, ¿sí? Mediante una tabla o mediante una función o diseñando todo desde cero, ¿sí? Entonces acá de nuevo vamos a usar la función, perdón, me olvidé el igual, la función suma, doble clic, selecciono toda la celda y doy Enter.